Hola chicuelos y chicuelas, vamos a continuar con la penúltima sesión de la unidad 9 de segundo de la ESO y en este caso son las páginas 190, 191 y 192 que vamos a ver dos cositas. Por un lado, clases de oraciones según la estructura sintáctica y por otro lado las modalidades oracionales según la intención del que lo dice. Ahí lo tenéis, clases de oraciones, página 190. ¿Cómo vamos a ver estas tres páginas? Con un Canva, con dos diapositivas, dos pantallas de un Canva. Aquí tenemos las oraciones según su estructura sintáctica. Una vez que hemos visto la sintaxis, pues ya sabemos decir cómo son. Es muy fácil, ¿eh? Por un lado, según si tiene sujeto o no, van a ser personales o impersonales. Personales en las que tienen persona, es decir, las que tienen un sujeto. Aunque sea omitido, ¿eh? Es decir, mi padre come tomate. Si sabemos que mi padre era el sujeto, pues es personal. Incluso si digo, aprobaremos el examen. Aprobaremos el examen, el sujeto está omitido, sería nosotros, ¿verdad? Pero aunque esté omitido, se les llama personal. Las impersonales son las que no tienen sujeto, ni siquiera omitido. Generalmente son las que utilizan el verbo haber, el verbo hacer. Hay coches en el garaje, el verbo hacer o verbos con efectos climatológicos. Llueve, nieva, graniza. Esos suelen ser impersonales porque no tienen sujeto. Es decir, si tienen sujeto, aunque sea escondido, omitido, personal, si no tienen sujeto, impersonal. Según el verbo, las tenemos predicativas cuando el verbo no es ser, estar o parecer. Y atributivas o copulativas, que también se llaman copulativas, sería si vosotros lo tenéis como atributivas. Las que van a tener el verbo ser, estar o parecer y además un atributo. ¿Os acordáis? El atributo era lo que preguntabas a cómo y siempre era un adjetivo y casi siempre un adjetivo. Porque podía ser también un grupo nominal, pero casi siempre un grupo adjetival, y los verbos tenían que ser, estar o parecer. Eso siempre, por ejemplo, mi amigo es listo. ¿Cómo es? Listo. ¿Listo es el atributo? Pues atributiva. En cuanto no tienen el verbo ser, estar o parecer, ya nunca van a tener atributo, ¿eh? El verbo tener, el verbo comer, el verbo aprobar, el verbo el que queráis. Pero para que tenga atributo tiene que ser el verbo ser, estar o parecer. Así que tiene ser, estar o parecer y su atributo correspondiente, atributivas. No es el verbo ser, estar o parecer, predicativas. Luego, sobre todo las predicativas, porque las atributivas no suelen tener CD, no. Pero las predicativas van a ser transitivas si tienen un CD o intransitivas si no tienen CD. Acordaos que no tiene nada que ver el CI, que muchas veces os equivocáis y decís transitiva si tiene CD, complemento directo, intransitiva si tiene complemento indirecto. No, aunque empiecen por in, los dos no tienen nada que ver. Solo el CD, el complemento directo. Si existe, transitiva. Que os acordáis que era lo preguntaba qué al verbo. Mi amigo tiene libros. ¿Qué tiene? Libros. Además podía sustituirse por lo, la, los, las. Mi amigo los tiene. Y además podía convertirse en sujeto de una pasiva. Los libros son tenidos por mi amigo. Vale. ¿Esta tiene CD? Sí, libros, pues transitiva. Esta no tiene ningún CD. Mi amigo llegó pronto. Aquí no hay ningún complemento directo, ¿eh? Porque no hay ninguna... el único complemento es pronto y va a ser un complemento circunstancial de tiempo, así que... Y no se puede sustituir por lo. Mi amigo lo llegó. No, ni puede ser el sujeto de una pasiva. Así que cuando la hayamos analizado, si hemos visto que tiene CD, pues va a ser transitiva. Si hemos visto que no tiene CD, pues va a ser intransitiva. Y luego, según la forma verbal, puede ser activa, que son las más normales, las más habituales, que es un verbo en voz activa, normal. Puede ser llegó con un simple verbo, si es tiempo simple, o puede ser tiempo compuesto, ha llegado con el verbo, o hemos llegado, pero es simple, tiempo simple o compuesto, pero un solo verbo. Sin embargo, las pasivas son las que se construyen con el verbo ser, siempre con el verbo ser más otro. Eso es lo que se llama voz pasiva. Mira, fuiste, que es el verbo ser en pasado. Fuiste premiado. Seremos abrazados. Los ladrones serán encarcelados.
o arrestados. Siempre es el verbo ser, que puede ser en pasado, como fuiste, en presente, como somos, en pretérito imperfecto, como eran, o en futuro, como serán, y otro verbo en participio, que casi siempre acaban en ado, ido. Esas son la tipología, o esa es la tipología de las oraciones según su estructura sintáctica. Claro, muchas de estas cosas las tendréis que saber una vez que hayáis hecho el análisis sintáctico para saber sobre todo si tienen CD o no. Y aparte de esto, también se pueden clasificar como modalidades oracionales, pero estas son facilísimas, chicuelos y chicuelas. Vamos a ver, las interrogativas y las exclamativas, fijaos si son fáciles, las que tienen una interrogación, las que tienen exclamación o admiración. Ya está, es así de fácil. Y luego, enunciativas, las que enuncian, anuncian, informan de algo, ¿vale? Es la que informan. Hoy hace sol, mañana es lunes, lo que queráis, sin expresar ninguna emoción, ningún sentimiento ni nada, solo informan. Para expresar cosas ya tenemos las desiderativas que expresan deseo, ojalá apruebe, me encantaría que mañana lloviera. Esas son desiderativas, expresan deseos. Dubitativas que expresan duda, quizás venga mi tío, a lo mejor me acuesto pronto, expresan duda. Y las exhortativas, que son las que mandan o piden, ruegan, cierra la puerta, callaos de una vez, prohibido aparcar. Es así de fácil esto, ¿eh? A ver, hay algunas oraciones que tienen varias. Por ejemplo, si hay una interrogación que dice, ¿puedes cerrar la puerta? Va a ser interrogativa, pero también va a ser exhortativa, que está pidiendo algo. Hay veces que se mezclan, ¿eh? Que lo sepáis, hay que ver hacia dónde tiende más. Ya está, con esto ya está, chicuelos y chicuelas. Con esto ya lo tenemos todo. Simplemente sería hacer las tareitas. Por ejemplo, en esta página primera 190 nos van a hablar solo de atributivas predicativas, es decir, ser, estar o parecer y atributo u otros verbos, y transitivas o intransitivas, es decir, si tienen CD o no lo tienen. Vamos a ver, mirad. Lee atentamente el texto del escritor argentino Jorge Luis Borges que se reproduce en el margen y contesta las siguientes cuestiones sobre la historia de Glauco y Escila. A ver, eso no tiene nada que ver con lo que he explicado. Miradlo un poquito, que es que Glauco se enamora muchísimo de Escila y va a Circe a ver si puede hacer algún apaño. Y Circe se enamora de Glauco. La única que no está enamorada es Escila. Glauco está enamorado de Escila y Circe de Glauco. Ay, madre, eso pasa muchas veces en la vida real, ¿verdad? Que uno está enamorado de otra persona y esa otra persona de otro. ¡Ay, qué lío! Bueno, ¿cuál es el único personaje que no está enamorado? Las metamorfosis que experimenta Escila, los cambios, fijaos, aquí viene. La parte inferior del cuerpo se convirtió en perros. Ahí te dice en lo que se convierte. Pero vamos a lo que nos interesa, que es lo de predicativa, atributiva, transitiva y intransitiva. Analiza sintácticamente, lógicamente, para ver si tiene CD, si no, pero nosotros lo vamos a hacer de cabeza. Y clasifica según los dos criterios, es decir, según si es atributiva, predicativa o transitiva o intransitiva. Vamos a hacer, ¿cuántas son? ¿Cuántas? Vamos a hacer 3 o 4 y ya. Escila era una hermosa ninfa de las fuentes. Verbo ser. Si tenéis el verbo ser, va a ser atributiva, porque además tiene atributo. ¿Cómo era? Una hermosa ninfa de las fuentes. Tiene su atributo, pues ya está, es atributiva. Y si es atributiva no va a ser transitiva, porque ¿qué era? No, ¿cómo era? No puedes, si dices una hermosa ninfa de la fuente, no va a ser nunca sujeto de una pasiva. Una hermosa ninfa de la fuente, no, entonces nunca puede ser CD. Así que esta va a ser atributiva, por el verbo ser, estar y por el atributo, y además intransitiva, como todas las atributivas. Este buscó el socorro de la maga Circe. Vamos a ver. No es el verbo ser, estar o parecer, así que no es atributiva, es predicativa. Y además tiene CD, que buscó el socorro de la maga Circe. Sí responde a, vamos a hacer la siguiente, que era sustituir por lo, la, los, las. Este lo buscó. Perfecto. Y ahora el definitivo. Esto podría ser sujeto de una pasiva. El socorro de la maga Circe fue buscado por este. Perfecto, pues ya está. Este es CD, por lo tanto es transitiva. La cuarta, su conocimiento de hierbas y magias era verbo ser. ¿Cómo era? Famoso, atributo, por lo tanto atributiva. Si es atributiva no va a tener CD, así que intransitiva.
Glauco no olvidaba a su amada Escila, o el verbo olvidar no es el verbo ser estar, no es atributiva, es predicativa. ¿Qué es lo que olvidaba? A su amada Escila. Puede ser el CD, vamos a ver si se sustituye por Lola. Glauco no la olvidaba. Perfecto. Y además, su amada, porque acordaos que para que sea sujeto hay que quitarle la preposición, su amada Escila no era olvidada por Glauco. Ya está. Perfecto. Como tiene CD, transitiva. Ya he hecho 4, ¿eh? He hecho 2 que son atributivas y 2 que son predicativas, 2 que son intransitivas y 2 que son transitivas. El resto vuestro. Nos venimos aquí que ya, aparte de predicativa y atributiva, transitiva e intransitiva, jugamos con personal e impersonal, si tiene sujeto o no, activa y pasiva, si tiene solo un verbo, o 2 si es tiempo compuesto pero es un solo verbo, o tiene el verbo ser más otro verbo en participio. Esto lo leéis y esperamos cuánto tiempo tarda. Si es entre la 1 y las 2 de la madrugada, es que te dicen una pregunta qué 2 objetos llevaba. Si te lo pone por aquí, un poco de un frasquito de cristal con un poco de algodón y un diminuto destornillador. Y luego te explica para qué, así que lo leéis. Analiza sintácticamente las oraciones incluidas en la ilustración del margen y clasifícalas según los 4 criterios. Claro, ahora ya son 4, los 2 de la página anterior y esta. Vamos a ver, vamos a hacer 2 por lo menos. Raffles aplicó sobre sus bigotes un algodón empapado. Vamos primero con las de la página anterior. ¿Es el verbo ser, estar o parecer? No, es el verbo aplicar. Por lo tanto, no es atributiva, es predicativa. Perfecto. Vamos a ver si tiene CD. ¿Qué aplicó? Un algodón empapado. Puede ser el CD. Lo aplicó, puede ser el CD. Un algodón empapado fue aplicado por Raffles, es el CD. Transitiva. Ya sabemos que es predicativa transitiva. Ahora, vamos a ver si tiene, ¿qué? Sujeto lo primero, ¿no? Personal, sí. El sujeto es Raffles, que responde a quién, y si dijera varias personas, se aplicaron. Raffles es el sujeto, por lo tanto es personal, porque tiene sujeto. Y nos queda lo de activa y pasiva. ¿Es el verbo ser más otro verbo? No, es el verbo aplicar nada más, pues activa. Ya sabemos que es predicativa, transitiva, personal, activa. Vamos a la siguiente. No hubo un solo tropiezo. No hubo un solo tropiezo. No es el verbo ser, estar o parecer, por lo tanto no es atributiva, es predicativa. ¿Tiene CD? ¿Qué hubo o qué no hubo? Un solo tropiezo. Puede ser el CD. No lo hubo. Puede ser el CD. Lo de cambiar a pasiva, permitidme no hacerlo, que es muy complicado, pero podéis tener a lo mejor la idea de que podría ser el sujeto, pero si lo ponemos en plural, digo tropiezos, se dice no hubo tropiezos, no digáis no hubieron tropiezos, que está mal dicho, no hubo tropiezos, es decir, si cambio esto, no cambia el verbo, no es el sujeto, ¿qué es? El CD. Pues si es el CD es transitiva. Además, ya acabamos de decir que no es el sujeto, y es que no hay sujeto, no podéis decir él no hubo, ella no hubo, no tiene sujeto, impersonal, por lo tanto vamos por partes, predicativa, transitiva, porque tiene CD, impersonal, porque no tiene sujeto, acordado con el verbo haber, hemos dicho que eran impersonales muchas veces, a no ser que digas hay 7 agujeros que hay, pero hay veces que no tiene sujeto. Y lo último que nos falta es activa, porque no es el verbo ser más otro, que sería pasiva, ¿vale? Y así hacéis con el resto de oraciones. Y la última, transforma en voz pasiva la primera oración de la actividad 5, la primera, si la acabo de hacer para ver que esto era el CD. Acordaos que el CD pasaba a ser sujeto en la pasiva. Un algodón empapado. El verbo, le teníamos que poner el verbo ser delante en este tiempo. Pretérito perfecto simple, es decir, pasado, pues fue un algodón empapado, fue aplicado, y el sujeto pasaba a ser el complemento agente poniéndole por. Un algodón empapado fue aplicado por Raffles. Y el resto lo dejáis igual sobre sus bigotes. Así se hace, ¿vale? Muy bien, vamos con la última página. La de las modalidades oracionales. Facilísimo. Venga, vamos a ver. Clasifica las siguientes oraciones según la actitud, es decir, vais a decir cómo son de enunciativas, interrogativas, exclamativas. Probablemente, este verbo ya me estaba diciendo que duda, así que dubitativa, probablemente. Mira, lo dice aquí, ¿verdad? Quizá, acaso, posiblemente, probablemente. ¿Cuántas palomas hay en esta plaza? Que tiene exclamaciones, ¿no? O admiraciones. Exclamativa. Nunca en mi vida he comido calabacines. Esta solo me informa. Enunciativa. Me informa de una cosa.
Prohibido aparcar. Este me está diciendo cosas que hay que hacer o que no hay que hacer. Exhortativa. Las demás las hacéis vosotros, que ya llevo la mitad. Cuando sea posible, identifica las marcas lingüísticas, características que te han permitido clasificar las oraciones de la actividad 7. Sí, aquí te quiere decir que el marca lingüística probablemente ese adverbio es de duda, pues es una dubitativa, lógicamente. Aquí, ¿qué marca lingüística? La exclamación, es la que me dice que es exclamativa, y así. Formula las oraciones A, E y F de dos formas distintas. A ver, sí, es decir que A, probablemente estudiaré medicina en Barcelona, a lo mejor estudiaré medicina en Barcelona y seguiría siendo dubitativa. ¿Qué quiero hacer la desiderativa? Ojalá estudie medicina en Barcelona y la hago desiderativa. Puedo hasta cambiarla, en cuanto pongo alguna cosita, añado o suprimo. Y última, clasifica las siguientes oraciones según la intención del emisor y especifica qué función o funciones del lenguaje se cumplen en cada una. ¡Hala! Las funciones, ¿os acordáis? Representativa, emotiva, conativa. ¿Podrías decírmela ahora? Esta puede ser interrogativa, pero además, bueno, dentro de las modalidades es interrogativa, pero exhortativa, ¿verdad? Porque estás diciendo algo, estás formulando un ruego. Y las exhortativas casi siempre tenían la función apelativa o conativa. ¿Por qué? Porque la apelativa o conativa, si os acordáis, esperaba influir en alguien, o sea, que otra persona haga algo. Pues aquí, si tú dices, podría decirme la hora, estás intentando que te digan la hora. Y así. ¿Tendré algún día una casa así? Pues esta, además de interrogativa, tiene toda la pinta de ser desiderativa, porque eso lo suele uno decir, oh Dios, qué pedazo de casa, qué bonita. Jo, ¿tendré algún día una casa así? Es interrogativa, pero puede ser desiderativa, ¿verdad? Muy bien. Y así, cállate de una vez. Esta está claro que es exhortativa, porque te está pidiendo algo, te está mandando algo. Y también vuelve a ser apelativa o conativa porque está intentando que alguien haga algo, que se calle de una vez. Para esto, intentad echar un vistacito a las funciones, que os las recuerdo. Representativa o referencial. Bueno, vosotros era representativa nada más, te informaba de algo. Las enunciativas van a ser representativas, casi todas. Emotiva o expresiva, las que indicaban sentimiento, emoción. Las desiderativas seguro que son emotivas, siempre, seguro. A ver que me acuerde, representativa, emotiva, apelativa, la que pide algo, la que intenta que otra persona haga algo, ¿vale? Reapelativa o conativa, metalingüística, y esa no la va a ver aquí, que era cuando hablaban del propio lenguaje, de lengua castellana o literatura. ¿Qué más había? Había otra que era la poética, pero eso tampoco viene aquí porque cuando es poesía, sobre todo cuando usa un lenguaje muy bonito, muy bello. ¿Y cuál me falta? A ver, representativa, he dicho, emotiva, poética, metalingüística, apelativa. Ah, y fática o de contacto, ¿os acordáis? Que esa era, tampoco me va a venir aquí, porque es como para los saludos, las fórmulas de saludo, las fórmulas de despedida y también para demostrar que estás atento, que estás en contacto. Cuando decías al teléfono, a lo mejor, sí, sí, claro, a ver, eso. Así que intentar relacionarlas. Nada más, hemos acabado esta sesión. Hasta la próxima.